Saludos camaradas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar acerca de Venezuela. Intentaremos aclarar las dudas acerca de si Venezuela es socialista o no. Y para ello, qué mejor que hablar con un venezolano para que nos hable un poquito acerca de la cuestión de Venezuela y si Venezuela verdaderamente es socialista o no. Para ello he contactado con Uquinigi, secretario de las Juventudes Comunistas de Venezuela en el estado de Yaracuy y militante del Partido Comunista de Venezuela también, del municipio de Bruzaúl. Entonces, dicho esto es Red Planeta, comenzamos. Bueno, pues como he dicho en la introducción, qué mejor para saber si Venezuela es socialista o no y para desmentir muchas de las mentiras que se repiten en Occidente acerca de Venezuela, qué mejor que contactar con un venezolano y un venezolano comunista, miembro de las Juventudes Comunistas de Venezuela y militante también del Partido Comunista de Venezuela. Uquinigi, si te quieres presentar, te paso la palabra. Sí, mucho gusto, camarada. Para mí es un placer tener este intercambio con los compañeros de España y del mundo. Yo soy secretario de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela en el estado de Yaracuy y formo parte del equipo político del Partido Comunista en el municipio de Bruzual. Eso queda en el estado de Yaracuy. Para mí es un placer que nos den la oportunidad para esclarecer algunos temas en cuanto a la situación política de Venezuela, en cuanto a la situación del socialismo y el comunismo, en cuanto al Estado venezolano. Pues para mí también es todo un placer tenerte aquí y más que nada porque es que es muy importante aclarar ciertas cuestiones acerca de Venezuela y también de Latinoamérica en general, ¿no? Y qué mejor que contactando con gente que vive ahí, ¿no? Porque desde Occidente, desde Europa, es muy fácil hablar desde un punto de vista muy alejado, pero lo importante es lo real, lo material, ¿no? Hablar con la gente de allí. Entonces, si quieres, pasamos con las preguntas ya directamente y la primera pregunta es la más general. ¿Es Venezuela socialista? Venezuela socialista. Venezuela nunca ha sido socialista. O sea, lo más objetivo posible, no ha sido socialista. Porque es que el socialismo determina algunas relaciones sociales, algunas relaciones, o de alguna otra forma, una correlación entre la teoría y la acción. Y aquí solamente de socialismo hay lo panfletario, lo que se dice, más no las acciones. Aquí no hay socialismo, no se ha avanzado en el socialismo, no hay política socialista, no tenemos una constitución socialista, no tenemos un partido socialista, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, no tenemos un partido, un gobierno obrero ni socialista, no tenemos un presidente obrero y anteriormente a él, pues anteriormente él estaba Chávez, pero que tiene alguna similitud, a diferencia que Chávez sabía cómo bandear o cómo llevar la situación económica y social en Venezuela, caso contrario que Maduro. Pero en sí, Venezuela no es socialista y no se están encaminando hacia el socialismo tampoco. Pues vemos un poco, hablo ya esto para los espectadores, ¿no? De cómo desde las prensas imperialistas, ¿no? Cómo les conviene hablar de que Venezuela es socialista y simplemente es por un interés que subyace ahí, ¿no? De que es ellos, los imperialistas, tener un argumento por la cual aumentar sus intereses en Venezuela, concretamente España, por ejemplo, que es la avanzadilla de la Unión Europea en Venezuela, ¿no? Y para Venezuela, yo lo digo así, para pintarse de rojo, ¿no? O sea, vemos por ti y por muchos otros datos objetivos también de que Venezuela no es socialista y aún así a ellos les interesa que la comunidad internacional les llamen socialistas. Es como se complementan, ¿no? O sea, tanto la cara A como la cara B, en este caso el imperialismo y el Estado venezolano, ¿no? Cómo se complementan entre ellos, ¿no? Entonces, varios pensadores, ¿no? Latinoamericanos defienden
Venezuela y concretamente que Chávez, a partir del 2008, se encaminó al socialismo. ¿Esto es cierto? Esto es incorrecto. En el 2008 surge la creación del Partido Socialista, pero nunca se encaminó hacia un proyecto verdaderamente socialista. Precisamente porque no se puede hacer socialismo con un partido policlasista. El socialismo lo construye la clase obrera. Y cuando tú te encuentras con un partido que es policlasista, la clase obrera es la menos relevante en la toma de decisiones de las políticas de ese partido, lo que hace que dentro del mismo partido haya una lucha de clase, haya un embauque, una emboscada a la misma clase obrera, lo que hace que el paso que quiere dar la clase obrera hacia el socialismo sea frustrado, que es lo que sucede hoy en día en Venezuela. Con esto te digo, no estoy negando de que dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela hay verdaderos socialistas, hay verdaderos escritores, hay verdaderos militantes que de verdad quieren encaminar el proyecto hacia el socialismo o el proyecto bolivariano hacia el socialismo, pero con esto tampoco niego que el partido en sí, su esencia, su naturaleza, no es socialista, más bien es lo contrario, porque es depredador de la clase obrera, porque el que prevalece es el fuerte de la cadena, en este caso, un partido policlasista, tenemos una clase obrera, tenemos los sectores medios y la clase burguesa. Entonces, por cuestiones materiales, intelectuales inclusive, o por posibilidades de desarrollo en la militancia, a la clase obrera no le queda mucho espacio para ejercer la política del partido. Por ende, la ejerce una burguesía que son los que se han adueñado y que son los que edificaron el Partido Socialista y son los que dirigen el Partido Socialista y guían, y eso es lo que hace que le da la tonalidad al Partido Socialista y es lo que hace que se niegue todo a toda pregunta en cuanto al socialismo. Porque es que no tenemos un partido socialista, no es un partido socialista, lo que hace que hace que en tu pregunta, pues por supuesto, es negar, es decir que no, pues no es cierto, no se encaminó al socialismo. Ya se ha adelantado un poquito en esta respuesta de la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque has mencionado, ¿no?, como dentro del Partido Socialista, que no niegas que haya elementos socialistas. Eso yo también lo creo. O sea, creo firmemente que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela existen elementos socialistas y gente que verdaderamente cree que Venezuela se puede encaminar al socialismo, pero eso no significa que la esencia misma del partido sea socialista, ¿no? Entonces, has mencionado también como los desbarajustes que existen dentro del partido. Entonces, ligado a esto, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es verdad que en Venezuela existe una burguesía roja? Bueno, en Venezuela existe una burguesía y una gran burguesía, o la gran burguesía. Nosotros desde el partido, para ser más específico, desde la JCB, en el estado de Yaracuy, hemos estudiado muy bien la caracterización de cada concepto que se le puede adecuar a cada acción, a cada hecho o cada grupo social. Por ejemplo, burguesía roja. Yo creo que más que una burguesía roja, hay una lumpenburguesía. Una lumpenburguesía. Porque ciertamente, yo no puedo decir rojo, una burguesía roja, porque es que dentro del Partido Socialista hay muchos sectores que se identifican con el color rojo. O por ejemplo, nosotros también nos identificamos con el color rojo. Es más, el color rojo es original de nosotros desde el PCB. Entonces, pero caracterizarla exclusivamente como una burguesía roja, yo no lo denominaría de esa forma porque varía. La acción, el discurso, inclusive los colores en las campañas varían, lo que hace que el rojo no sea
el color central de la ideología de esa burguesía. Lo que sí es verdad es que tienen elementos lumper porque actúan como mafiosos, como gángster, como empresarios, como unos magnates empresarios. Inclusive tienen acciones como lumperizadas, el peor concepto de lumper. El peor concepto de lumper porque es que reprimen de alguna otra forma algunos sectores en el campo o en la ciudad de la clase obrera. Pero a esto quisiera agregarle otra cosa, camarada. En Venezuela o en el Estado se estaba discutiendo llamar a la burguesía dentro del Estado la burguesía revolucionaria. Que nosotros bien sabemos cuál es el concepto de la burguesía revolucionaria. Y para ir en contratesis de la ignorancia del ministro Castro Soteldo, nosotros lo hemos denominado lumpenburguesía, porque es que ni siquiera revolucionan y mucho menos generan las posibilidades de revolucionar la actividad económica o la industria en Venezuela. No hay eso. Lo que los hace a ellos tener una característica propia del lumperizaje dentro de la burguesía. No son ni burguesía roja, no son ni burguesía revolucionaria, son lumper revolucionarios o lumper burguesía en este caso. Luego también, si uno se para un poco, ¿no?, desde a estudiar los procesos latinoamericanos, ¿no?, se da cuenta también muchas veces de cómo antes Latinoamérica entera ha sido, ¿no?, ha sufrido el yugo imperialista, ¿no?, y cómo realmente en muchos procesos, porque el sentimiento antiimperialista está ahí, existe, pero eso más a un partido o un Estado no lo hace socialista, simplemente lo hace antiimperialista. Muchas veces lo que se ha dado, ¿no?, ha sido como la sustitución de una burguesía muy depredadora, extranjera, imperialista, por una burguesía nativa, ¿no?, criolla, ¿no? Es lo que yo he visto en muchos procesos latinoamericanos, que yo respeto mucho el sentimiento antiimperialista, incluso de muchos estados y de muchos estadistas latinoamericanos, pero yo insisto muchas veces, es que eso no los hace socialistas. Exacto. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca tanto del antiguo presidente Hugo Chávez como el de ahora, de Nicolás Maduro? Bueno, antes de responderte esa pregunta, quisiera colaborar un poco a tu intervención, lo que dijiste en tu intervención. Cierta forma, aquí en Latinoamérica, no solamente en el sur, sino también en el Caribe, lo que ha sucedido en toda la historia es un intercambio de personalidades, más no de forma de gobernar. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando llegó Chávez en 1999, se suponía que era un militar patriota y con una lógica nacionalista patriota tenía que modificar un conjunto de relaciones sociales, legales, económicas, industriales y para contar, a favor del sector que él defendía, el pueblo. Porque él no se denomina socialista desde el inicio. Él adquiere el socialismo, él asume el marxismo-leninismo después de 2007. Anteriormente no lo había hecho. Entonces, una vez que él toma el poder, ciertamente se hace una constituyente. Pero la constituyente en Venezuela de 1999 no cambia mucho en cuanto a la constitución anterior. De hecho, hay sectores populares que dicen que los gobiernos anteriores han sido mejor y la constitución anterior ha sido mejor que la de ahora. Precisamente, y surge una pregunta, pues, ¿por qué? Porque es que las constituciones, las bases, no se han cambiado o no han sido verdaderamente revolucionarias, han sido reformadas, han sido mejoradas un poco, han sido, como tú dices, han sido un poco más flexibles, pero no han avanzado en la verdadera revolución. Ahora se está discutiendo un proyecto de constitución
inclusive ya han empezado a sacar un conjunto de leyes, por ejemplo, la ley antibloqueo, y andan en eso, desde la Asamblea, pero anteriormente ya desde la Asamblea Nacional Constituyente. Andan en esa tónica. Quieren modificar las leyes y la Constitución. ¿Cuánto va a tardar eso? ¿Qué viene con eso? En cuanto a lo jurídico, no hemos determinado cómo van a ser los textos, pero las acciones, ya desde el Partido Comunista de la JCB, ya lo hemos estado estudiando y ya sabemos con quién viene. Para nadie es un secreto que se han estado tomando medidas neoliberales criticadas por ellos mismos de los gobiernos de la Cuarta República, ahora tomadas por ellos y ejecutadas por ellos. Entonces este es un conjunto de contradicciones que hace que la historia se vuelva a repetir, lo que hace que tu tesis tenga validez en cuanto a particularidades o cuanto a algunas particularidades, sí, de algunos movimientos dentro de los países latinoamericanos que no hacen que cambien las relaciones en forma concreta, sino que se maquillen, pues, se maquillan. Y en cuanto a entrar en materia de la pregunta, ¿cuál es mi opinión en cuanto a Chávez y en cuanto a Maduro? Bueno, para responder esto, mi familia siempre ha sido una familia marxista-leninista. Mi padre era militante del Partido Comunista, luego formó parte de la militancia de PRB Ruptura, que es una facción que se va del Partido Comunista en los años 60. Siempre han sido militantes activos, mi madre también fue militante activo, lo que hace que de alguna otra forma uno comprenda la cuestión de Chávez y Maduro, no desde un punto de vista ideológico, sino más bien desde un punto de vista materialista histórico, para no entrar en el escenario donde todavía está defendiendo una personalidad, sino ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, yo en cuanto a Chávez, en lo personal, yo no tengo ninguna queja. Yo no puedo decir nada en cuanto a Chávez, igual en cuanto a Maduro, porque las cuestiones personales, la vida de cada quien, creo que tiene que ser tratada tiene que ser superada o tratada por cada individuo para tener una armonía con la sociedad. En lo político, es lo que nos conviene a nosotros. Por supuesto que está llena de contradicciones. Yo, antes de formar parte del Partido Comunista, y ser militante del partido, de una célula, y luego ser secretario de la Juventud del Partido Comunista en Yaracuy. 5 años antes de eso, yo formé parte de la fila del Partido Socialista. Yo fui secretario de la Comisión de la Juventud Comunera del Partido Socialista, de la Juventud del Partido Socialista en el municipio de Bruzual. Lo que me hace a mí entender cómo es el monstruo por dentro, cómo se maneja, cómo es su forma, cuáles son sus objetivos a priori y a futuro, de inmediato y a futuro. Pero sabiendo, yo conocedor de la realidad, los objetivos del partido, me obligó a mí a hacer mi renuncia. Yo hice mi carta de renuncia, la presenté, y todo lo que queríamos hacer dentro de la juventud, de alguna otra forma se frustró, porque siempre los altos mandos, las personalidades, frustran las acciones de la juventud. Lo que hace que en un periodo me alejé de la política para el tema reflexivo, porque es que fue muy contradictorio. Fue muy contradictorio, quizás porque por la juventud y las etapas de la vida, uno ve la cuestión desde un punto de vista más fanático y no tan científico del tema. Entonces yo dije, me voy a dar un espacio, me voy a dar un tiempo para yo estudiar la cuestión y decidir cómo militar en un partido. Inclusive nuestro equipo estuvo pensando la posibilidad de crear un partido. Pero nosotros, con la lectura, empezamos a entender que más que un partido nuevo, lo que hacía falta era fortalecer el Partido Comunista. Y es cuando nosotros entendemos
que vamos hacia el Partido Comunista. Entonces empezamos a tener relaciones, siempre hemos tenido relaciones, pero empezamos a tener conversaciones más concretas, de militancia, de responsabilidad, de objetividad, de proyección a futuro en cuanto al partido. Se abrieron las oportunidades y trazamos una meta, trazamos una discusión, trazamos unos objetivos que le colaborara al partido. En cuanto a Chávez, camarada, de verdad que todo se puede resumir en cuanto a mi opinión, en cuanto a Chávez y Maduro, es una postura muy contradictoria. Entonces, de verdad, al punto que se pueda convertir en antagonismo, y eso lo va a depender el tiempo y la fuerza que se tenga, la correlación de fuerza. Pero con todo respeto, con todo la energía, yo puedo determinar que es una postura totalmente contradictoria, porque no estoy muy agradable, no estoy muy satisfecho con lo que hicieron y con lo que discuten y con lo que están haciendo hoy en día. Inclusive no estoy muy satisfecho con las bases teóricas del Partido Socialista. Tengo muchas contradicciones en todos los sentidos, Desde su militancia, contradicciones en cuanto se hace, en cuanto a lo que se dice y se hace. Por ejemplo, una contradicción concreta que yo tengo con el Partido Socialista, trato como que de desviar la cuestión, porque no me gusta personalizar la cuestión como con Chávez Maduro. No me gusta como que sea personal. La lucha personalizada no la veo objetiva. Pero, por supuesto que son válidas las preguntas, y en base a la pregunta uno puede responder lo que donde uno se pueda responder una respuesta más cómoda. Mi contradicción y la base del socialismo, yo creo que lo económico y las bases sociales, o las relaciones sociales. En Venezuela no se avanzó en la construcción del socialismo, porque se mantuvo exactamente las relaciones económicas tal cual. Lo que se hizo fue cambiar un nombre por otro, cambiar de gerencia a alguien por otro, pero las relaciones económicas quedaron igual. Nuestras relaciones económicas hoy en día son igual que la de la Cuarta República. Son de un capitalismo de subdesarrollo. Nosotros hemos estado discutiendo con el pueblo, con la gente de la clase obrera, con algunos sectores medios, con nuestra misma militancia, el estudio minucioso de la economía venezolana y el darle un concepto adecuado. En Venezuela no está en crisis el socialismo. En Venezuela está en crisis el capitalismo rentista. ¿Por qué el capitalismo rentista? Me puedes preguntar tú. Porque es que cuando la renta petrolera está frustrada, no tengo yo dinero cómo abastecer las otras políticas o las otras actividades económicas. Y lo que hace que lo que esté en quiebra o en crisis en Venezuela es el capitalismo rentista. Y el capitalismo rentista que viene desde de los años 900, desde 1915, y está tal cual. Y que en épocas de Chávez ni siquiera se superó lo que se hizo en la Cuarta República. Por ejemplo, Venezuela en el año 1955, se producía 3 millones de barriles diarios. Y en época Chávez, 60 años después, se producía lo mismo. Ciertamente, hay algunas restricciones productivas por la OPEC, y para de contar. Sí, es verdad, pero eso no puede hacer que nosotros perdamos el rumbo productivo para nosotros superar la etapa capitalista, rentista, y diversificar la economía venezolana. O sea, invertir en verdaderos proyectos productivos que se proyecten a futuro la estabilidad de la sociedad venezolana. Aquí en ningún momento se hizo eso.
Inclusive, el caso es tan preocupante que si nosotros dependemos de la renta petrolera, o sea, de la industria petrolera, no hemos educado la cantidad necesaria de ingenieros químicos y petroleros necesarios para la industria. Y los que graduamos no le hacemos una oferta ni le damos posibilidades de desarrollo intelectual investigativo para que esa ciencia la pongan al servicio de la empresa. Lo que quiere decir que aquí en Venezuela el objetivo de este gobierno es el desmonte total de todas las actividades económicas de Venezuela. Entonces, esa es mi gran contradicción. Y no es con Maduro. Ese es un objetivo que viene antes del golpe de Estado de 1992. Chávez sabía muy bien claro lo que venía a hacer. Muy bien claro. Entonces, todo lo que está pasando en Venezuela no es casualidad. Todo lo que está pasando en Venezuela no es porque hay una crisis internacional del capitalismo y para contar, es porque estos han fomentado la crisis. La han planificado. La crisis de Venezuela es planificada. Es cuando hoy en día la vanguardia, es cuando hoy en día la clase obrera, los desclasados, los alienados, se ven afectados o nos vemos afectados todos por igual. Lo que hace que es obligatoria una revolución o una organización para la revolución con una teoría concreta que colabore con el desarrollo verdadero de Venezuela, indiferentemente que sea comunista, socialista o sea otra cuestión, pero que proyecte a futuro el desarrollo y una estabilidad. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué no socialista comunista? Porque aquí todos los sectores están descontentos, todos los sectores. Están descontentos los lumpes, están descontentos los extractos de la clase media, algunos extractos de la clase alta, que cada vez que pasa el tiempo vienen en picada, y bueno, ni hablar de la clase obrera que se mantiene una vida por un mes con $5 y ejerciendo múltiples actividades informales, económicas informales, lo que hace que se deprima en todos los sentidos, físico, intelectual y para de contar, y bueno, hace que la crisis sea absoluta en todos los sentidos. Y cuando te digo en todos los sentidos, no solamente lo económico, lo educativo, transporte, productivo, en todos los sentidos. Bueno, eso podría ser mi respuesta en cuanto mi opinión en cuanto a Maduro y en cuanto a Chávez, pues. Que no es en contra de ellos, es contra un proyecto. Sí, o sea, eso es lo que quería yo aclarar, o sea, sobre todo a los que están viendo, a los que van a ver el vídeo, ¿no? Que cuando se critica, ¿no?, a un dirigente, a un estadista, en este caso concreto, que ha sido Chávez y después Maduro, una persona no critica a esa figura personalmente. Seguramente mucha gente, para con los políticos persona, ¿no?, como persona, no tengan absolutamente nada, pero sí tienen en cuanto a un proyecto que han construido, un plan que han trazado y sobre todo viniendo de ciertas ideas que supuestamente preconizaban, ¿no?, que llevaban a cabo, ¿no?, y que no las han cumplido, y como bien has hablado durante varios minutos, has dejado, yo creo, bastante claro cómo en muchos de los casos, tanto Chávez como Maduro no trajeron realmente mejoras para el pueblo trabajador venezolano. Yo creo que eso ha quedado muy, muy claro. Ahora bien, a mí lo que como europeo lo que me hace mucha gracia, ¿no?, es como desde aquí nos venden, ¿no?, de que en Venezuela vais todos a una, de que en Venezuela solamente la oposición es la oposición de derechas. Cómo venden todo eso, cómo engañan al pueblo aquí, a todos los europeos, en concreto en mi caso, a los españoles, para simplemente, ¿no?, un interés político.
entre ellos, tanto por el Estado venezolano como aquí el Estado español, porque existe un interés y interesa que se ponga ese discurso, porque es mentira que solamente exista la oposición de derechas en Venezuela. No solamente Leopoldo López está en contra del gobierno venezolano o no está de acuerdo con el gobierno venezolano, que por cierto Leopoldo López está en España. Lo ha cogido el gobierno, supuesto gobierno de izquierdas que tenemos nosotros también. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Entonces, ahora bien, como he repetido, no se puede directamente criticar a una persona, más bien su proyecto, y sobre todo sí se puede un poco criticar o analizar también la supuesta ideología, ¿no?, que defendían, ¿no? De aquí mi pregunta. Chávez, por ejemplo, es uno de los máximos exponentes del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Qué opinas del socialismo del siglo XXI y es revisionismo el socialismo del siglo XXI? Mi opinión en cuanto al socialismo del siglo XXI es que, como todo socialismo fuera del socialismo de Marx, no tiene ninguna validez, no tiene ninguna fruto verdadero del socialismo. Creo que el socialismo del siglo XXI ha llegado en América Latina, porque no solamente en Venezuela hay socialismo del siglo XXI o se ha discutido. No solamente Chávez, esa gran personalidad, ha discutido el socialismo del siglo XXI. Mi opinión en cuanto al socialismo del siglo XXI es que no, por su teoría escrita por el alemán, no lo veo viable. No lo veo viable, no es el que necesita América Latina, no es el que necesita ningún pueblo del continente, no es el que necesita ningún pueblo del mundo. Se puede resumir en que mi opinión es que socialismo fuera del socialismo científico no tiene validez, a futuro pierde su esencia, precisamente porque detrás de esa ideología o de esa teoría, de esos grandes discursos, hay una planificación que se esconde, que es la planificación del embauque hacia el pueblo, que por lo emocional, que por lo coyuntural, el pueblo se ve obligado a ceder a ese líder, a esa secta, a ese grupo de personas. Y bueno, en futuro sucede lo que sucede en Venezuela, pues. Para nadie es un secreto que aquí no hay una crisis de socialismo, aquí hay una crisis, en tal caso, si hay una crisis de socialismo, sería la crisis de socialismo del siglo XXI, que es lo que más se asemeja a la teoría del capitalismo. Entonces, no la veo viable. Ese puede ser mi opinión en cuanto al socialismo del siglo XXI. Yo creo que quien tiene una verdadera opinión sobre la crítica o la objetividad del socialismo del siglo XXI son ustedes en la página con sus videos y las discusiones y las publicaciones. Sí, y eso iba a decir, que si alguno no conoce, ¿no?, el socialismo del siglo XXI o no sabe cuáles son las bases ideológicas que formuló en su día Dietrich, que fue el alemán, ¿no?, que formuló la teoría del socialismo del siglo XXI, que tenéis en mi canal el vídeo del socialismo del siglo XXI, la crítica al socialismo del siglo XXI, y realmente el socialismo del siglo XXI, hay que dejar claro, socialismo no es socialismo. Se puede entender como una especie de plataforma adaptada a las condiciones de muchos países latinoamericanos para que el pueblo trabajador pueda llegar de la manera menos sufrida al socialismo. Bueno, podríamos discutir eso, pero hay que dejar claro que socialismo, como concebía Marx y después como lo desarrolló Lenin, no lo es. No es. Entonces, por poner ejemplos, porque aquí en España mucha gente se lleva a la cabeza, por ejemplo, con Podemos, ¿no? No sé si conocéis el partido Podemos, Pablo Iglesias, demás, ¿no?
esa izquierda, ¿no? Esa New Left, esa nueva izquierda, ¿no? Bebe directamente de las bases ideológicas del socialismo del siglo XXI. Máximos exponentes del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega, en Salvador, el Frente Farabundo Martí. Esos son los máximos exponentes del socialismo del siglo XXI. Hay que dejar claro que esos países no son socialistas. Al igual que Venezuela no es socialista, y esa ideología no lleva a cabo la lucha de clases en pro de los intereses de la clase obrera. Es más, ellos abogan mucho más por la superación de la lucha de clases que tanto criticó Marx en la Primera Internacional. De ahí, por ejemplo, que exista en esos países que acabo de mencionar burguesías. Porque existen burguesías. En Venezuela hemos dejado claro que existe una burguesía. Entonces, para mí, el socialismo del siglo XXI, revisionismo, más bien lo llamaría reformismo, ¿no? Revisionismo sería revisar algunas ideas, aunque yo creo que sí reviso unas ideas, pero mejor aún el concepto reformista, ¿no? Plantea desde las propias reformas una especie de conciliación de clases, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, también hay muchos autores latinoamericanos que han hablado de una necesidad, porque el socialismo no es un dogma, no es una religión, el socialismo es una ciencia, el socialismo científico, y que se debe adaptar a un contexto geográfico y a una determinada fase del desarrollo histórico, ¿no? Entonces, ya muchos hablan de un socialismo con características latinoamericanas, ¿no? Como se habló en su día, con el socialismo con características chinas y demás. ¿Tú crees en un socialismo con características latinoamericanas? Te voy a responder con algo que me enseñó un profesor en la universidad. Una vez Marx estaba reunido con sus discípulos, con algunos compañeros que le enseñaba, y le preguntan a Marx, Marx, ¿es posible un Estado sustentable? Marx responde, no me hagan preguntas de lo que no existe. Háganme preguntas de lo que existe. Eso quiere decir que un socialismo con características latinoamericanas es imposible. Hay un solo socialismo, es el socialismo científico. Es el que tiene un antecedente, es el que tiene una teoría, es la que tiene una ciencia. Todo socialismo o toda persona que quiera llamar al socialismo con características latinoamericanas está reformando o está de alguna otra forma revisando, como dices tú la palabra revisión, está tomando acciones de revisionista. Que admito que varios partidos comunistas en el continente han estado tomando esa postura. Nosotros también tenemos una contradicción en cuanto a ello. Pero en cuanto a tu pregunta, creo que en Venezuela no existe un socialismo con características latinoamericanas. Primero y principal porque es inválido en cuanto a la ciencia, y si es inválido en cuanto a la ciencia, o sea, no tienes una teoría, no tienes unas fórmulas, no lo has discutido, no lo has presentado al partido, en las acciones mucho menos tiene relación. Lo que hace que no, entonces no existe este socialismo con características latinoamericanas. Eso es como decir que el socialismo de Marx solamente se puede aplicar en Alemania o Inglaterra, pero en Rusia no. O en China no. Y los antecedentes nos dicen que sin Lenin ser alemán o inglés, se aplicó el marxismo-leninismo en Rusia. Lenin, luego Stalin. Y luego Stalin. Lo que quiere decir que no veo viable el socialismo con características latinoamericanas porque no tiene validez científica, y todo materialista científico se tiene que oponer a eso porque es antítesis de todo lo que ha leído, lo que ha discutido y todo lo que él
por lo que él lucha. Te quería acotar algo a la pregunta anterior, que se me olvidó sobre el tema del revisionismo, que me dijiste que si el socialismo del siglo XXI es revisionista. Sí, 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 sí. Yo parto de que los revisionistas son los que forman parte de las filas de un partido, de un movimiento, de alguna teoría, y cuando una corriente con fuerza sostiene una constante teoría y esa fuerza deja de tener frecuencia de fuerza, él se aprovecha, la utiliza para modificar algunas cuestiones, inclusive poner en contra las otras fuerzas, en contra de los anteriores, o sea, los creadores de la tesis o de la teoría. Lo que hace que el socialismo del siglo XXI no sea reformista, porque es que ellos nunca han formado parte de los procesos revolucionarios del continente. Por ejemplo, Chávez, revisionista. Chávez revisionista, no puede ser revisionista. En tal caso, él puede ser revisionista de las Fuerzas Armadas, pero del socialismo y el comunismo, o de las ciencias aplicadas del socialismo científico, no lo es. Para mí, es como dice Lenin, son oportunistas. Para mí son oportunistas. Y en la oportunidad que le genera la historia, las posibilidades, se filtra el reformismo, pues, que entran con unas buenas aspiraciones y de alguna otra forma para entrar y lograr la aceptación de la gran masa, tengo que ceder, pero luego que yo cedí, yo vengo y modifico todo. ¿Y modifico a través de qué? No a través de las revisiones, sino a través de las reformas. Lo que hace que eso sea como esencia, tenga esencia oportunista. Entonces, esos son los que son estas personas. El socialismo del siglo XXI y quien lo creó son oportunistas. Son oportunistas, porque siempre se han desvinculado de los procesos populares y sociales de Latinoamérica. Siempre han estado al margen, nunca han estado en los problemas, en los estallidos sociales del continente. Correa, cuando sucedía algo en Ecuador, quizá estaba en Estados Unidos estudiando. Chávez, cuando estalló el Caracazo, estaba en la academia militar. Evo, pues no sé mucho de la realidad de Evo, pero no han formado, lo que sí sé es que no han formado parte de los procesos verdaderos, del sector popular, no han formado parte. Lo que sí forman parte es de la etapa de depresión, de necesidad, de un liderazgo, de un Dios para el pueblo, y es donde surgen esos monstruos, que es como dice Gramsci, en ese oscuro y claro, surgen los monstruos. Y es ahí donde surgen, bueno, pueden surgir los marxistas-leninistas militantes concretos con un proyecto, que se plantean un proyecto objetivo y sacrifican un conjunto de cosas, sí, pero estos oportunistas tienen una particularidad que no tenemos nosotros los comunistas en el mundo. Nosotros no dependemos de que nos estén financiando, no dependemos de que alguien nos diga, esta es tu teoría, esto es lo que tienes que hacer. A nosotros no nos guían, a nosotros nos guiamos nosotros mismos, precisamente lo que tú decías. El comunismo, el socialismo no es un dogma, es una guía para la acción. Pero ¿cómo se convierte en una guía para la acción? Cuando vamos estudiando y vamos adquiriendo conocimiento paulativamente y vamos poniendo en práctica. Y vamos teniendo errores y vamos corrigiendo. En cambio, aquí, si tú te pones a dar de cuenta, al principio no hay errores. Lo que hace que a nivel internacional, por lo menos en lo ideológico, en cuanto a las leyes y lo que hablamos al inicio, por supuesto que sí hay, objetivas, totalmente objetivas, pero en lo ideológico no hay contradicciones. Lo que hace que esto del socialismo del siglo XXI, esto que ha sucedido con los líderes en Latinoamérica, genere una suspicacia en los marxistas y pareciera que esto fuese planificado. Pues no es que fue coyuntural,
fue porque pasó porque tenía que pasar en Venezuela. No, aquí hubo una planificación. Y en el continente se está llevando una planificación. Y eso lleva se ha estado discutiendo desde los 70 o 80, que se empezó a materializar en los 90, comenzando con Chávez, luego con los Kirchner, luego con Correa, luego con Evo, luego con Lula, y en Uruguay también. Entonces, revisionistas no son oportunistas, son oportunistas. La escala superior del lumper o de los burgueses en la clase obrera. Oportunistas, camarada, oportunistas, por todos los sentidos. Yo sí quería matizar que yo sí creo que un revisionista es obligatoriamente oportunista. ¿Por qué? Porque un revisionista, no, es lo que yo pienso, vamos, un revisionista ya tiende, ¿no?, a revisar las ideas con una clara intención, que bueno, en la primera internacional fue Bakunin, en la segunda internacional fueron los socialdemócratas, en la tercera internacional los trotskistas, ¿no? Con una clara intención, que es despojar la esencia revolucionaria que tiene el marxismo y el marxismo-leninismo, es decir, el comunismo, ¿no? Es despojarlo. Entonces, están obligados a que cuando se presenta la oportunidad, actúen. De ahí, oportunistas. Véase, por ejemplo, en la URSS, ¿no?, cuando en los momentos en los que, como aquella sequía que hubo en el 33, pues aprovechar esa crisis que hubo en el campo soviético para empezar a crear una oleada de crisis dentro de la Unión Soviética por parte de Kinoyev y Zinoviev, que lo hicieron contra Kirov y demás y demás. Es decir, yo creo que un revisionista obligatoriamente, si es un poco coherente con sí mismo, ha de ser oportunista, porque tiene que aprovechar todas las oportunidades que la historia le brinda para poder imponer, revisar sus ideas, ¿no? Es lo que yo opino. Y sí quería decir, para todos los que están viendo el vídeo, es que mucha de la izquierda que existe hoy, sobre todo, bueno, Latinoamérica ya lleva cociéndose, ¿no?, planeándose, como bien dices tú, varios años, ¿no? Has mencionado a muchos, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela, ¿no? Muchos procesos y muchos líderes, ¿no?, que han surgido. A raíz de eso, con esa esencia, con esas mismas bases, se ha trasplantado a Europa como una nueva izquierda, ¿no? Una new left, ¿no? Que es una izquierda muy no combativa, es una izquierda que aboga mucho más por las luchas parciales en vez de por la lucha de clases. En España tenemos que es un partido muy claro, que es Podemos. En Grecia existía Syriza con Tsipras y demás partidos, los verdes en Europa. Es decir, ese proceso de esa nueva izquierda adaptada a las condiciones del siglo XXI y a las demandas de los nuevos lumpenens del siglo XXI es esa nueva izquierda que ha aportado desgraciadamente todo ese proceso latinoamericano, ¿no? Y verdaderamente es una pena porque a nosotros, a los comunistas, verdaderamente queremos cambiar las cosas, queremos transformar las cosas en bien de la gran mayoría, que es la clase trabajadora, nos impide. Nos impide porque ensucian nuestra imagen, ensucian nuestra teoría y nos lo pintan como si fuéramos, no sé, viejos del siglo pasado, o que nuestra ideología hay que encerrarla ya porque está anticuada. Y no, hoy el día el marxismo, el comunismo tiene más vigencia que nunca. Tiene más vigencia que nunca. Entonces, hemos hablado acerca del proceso venezolano, hemos aclarado si Venezuela es o no es socialista, hemos hablado del socialismo siglo XXI, de los líderes venezolanos. Ahora quiero que me hables un poquito acerca del Partido Comunista de Venezuela. ¿Cómo se encuentra el Partido Comunista de Venezuela hoy? El Partido Comunista de Venezuela hoy en día se encuentra en una discusión constante. Hoy más que nunca, por lo menos en todo el proceso Chávez, el Partido Comunista se encuentra en una reactivación del partido. No hemos decidido activar de nuevo el partido para lograr posibles objetivos en el futuro.
en este momento, creo que ya te he informado que este año tenemos elecciones de alcaldía, gobernaciones, diputados regionales y concejales, que son los diputados de los municipios. Hoy en día se está discutiendo estrategia y táctica. Cómo alcanzar los objetivos de poder acudiendo a la táctica electoral. Entonces, ¿cómo nos encontramos hoy en día? En movilización, discusión, conjunto de sacrificio para sumarle por todas las posibilidades que se nos pueda presentar fuerza al partido. Estamos en eso hoy en día, discutiendo dentro de las bases, organizando los equipos que en algún momento en el pasado se desarticularon, se desorganizaron, se agilaron, se fueron, y sumando nuevos compañeros militantes, sumando con un objetivo bien claro, que es el fortalecimiento del partido. Nosotros hoy en día no tenemos otra vía para lograr los objetivos del partido, sino mediante la lucha, pues. La lucha en todos los sentidos. La lucha de clase, fundamental para nosotros, ¿no? Sobre todo que las bases teóricas del Partido Comunista de Venezuela son marxistas-leninistas. Y para nosotros es fundamental, ante todo, ante toda discusión, ante toda planificación, ante toda acción, la discusión o la priorización de la lucha de clase. Entonces, hoy nos encontramos discutiendo un conjunto de cosas en función de lograr los objetivos. Yo quisiera contarte que el Partido Comunista, porque yo quisiera que también la gente del mundo entienda el por qué el Partido Comunista hoy en día está aislado del PSV y del Estado venezolano. El Partido Comunista desde siempre ha tenido agresiones por el Partido Socialista, objetivamente por Chávez. Recuerdo claramente una vez que en la creación del Partido Socialista, Chávez dijo en un momento que hoy en día ya no tenía sentido la tesis marxista-leninista, que la tarea de la clase obrera hoy en día es otra. Yo no sé con qué objetividad dijo eso Chávez, o sí lo sé, pero no me atrevo a decirlo. Pero la realidad está que la tarea de la clase obrera siempre va a ser la misma. Igual que la tarea de la clase obrera cuando la Comuna en París, en 1900, y cuando el golpe de Estado de los bolcheviques, igual que el Caracazo en Venezuela en 1989, igual que hoy en día, es la misma. La tarea de la clase obrera es la organización y luchar. Superar las relaciones sociales y adueñarse del Estado, del poder. ¿Para qué? Bueno, para hacer las nuevas relaciones sociales, para mejorar la calidad de vida de la clase obrera, de la gran mayoría, porque los ricos están cómodos y todavía han estado cómodos. Entonces, no es la misma tarea de la clase obrera. Por supuesto que sí. Que tú guiaste esa clase obrera hacia otra tarea, ya es otra cuestión. Y es cuando nos encontramos en Venezuela, el país con la mayor inflación del mundo, con un salario de $5 y aquí no hay estallido social. Pues. Entonces, ¿cuál era la tarea de la clase obrera para Chávez en aquel momento? El adormecimiento de las fuerzas populares, el adueñamiento de las fuerzas populares, de las fuerzas o de las correlaciones de fuerzas, para yo neutralizarlas en momentos coyunturales como estos. Entonces, y en este momento nosotros nos encontramos en la discusión de la superación de eso. Porque, por ejemplo,
Yo no puedo negar que dentro del Partido Comunista, por lo menos lo que es en las militancias de la base, existe mucho el chavismo. Y un partido marxista-leninista y de clase no tiene sentido. No tiene sentido eso. Y nosotros nos hemos encontrado con esa discusión, lo hemos discutido, hemos leído, compañeros, hemos organizado en función de eso y estamos en eso. Este proceso nos ha permitido superar la crisis, la primera crisis que vivió el Partido Comunista en los 90, cuando la caída de la URSS, bueno, tú sabes, pues el golpe de Estado, después que pasó de las elecciones, que todos los partidos comunistas en el mundo sufrieron esa crisis, pero más nosotros. Porque es que Venezuela tiene una particularidad que durante muchos años, desde que se creó el Partido Comunista, se ha fomentado mucho, o hubo mucho una juventud, una clase revolucionaria. Un cierto sector de la clase obrera con una identidad de clase muy bien marcada, muy bien clara. Profesores, doctores, profesionales, estudiantes, trabajadores. Se encontraban trabajadores de la clase obrera, albañiles, y para contar, que te citaban, o por lo menos te entendían cuando se habla del marxismo-leninismo. Entonces, estamos en ese proceso de superación de una crisis que la empezamos a vivir después de la URSS, y después de la URSS, cuando se empezó como que a medio superar esa crisis ideológica o de anímica, surge otra oportunidad de superación de crisis, que es irse o corresponder, no en su totalidad, pero sí de una cierta forma, en una cierta parte, a los intereses del Partido Socialista y a Chávez. Lo que hace que de alguna u otra forma, como todo proceso de crisis, los intereses o sentimientos se vean saciados con esa personalidad. Lo que hace que cuando muere Chávez, entre en crisis de nuevo el Partido Comunista, o por lo menos con algún sector, que es determinante, porque la militancia, nosotros tenemos una metodología que todo lo que se discute es desde abajo para arriba. Los de arriba pueden discutir algo y presentárselo abajo, pero abajo se discute y se decide, y arriba ejecutan. Así accionamos nosotros, así es nuestra democracia interna dentro del partido. Y entonces, precisamente, como la democracia es fundamental por las bases, por la militancia de base, sufre de una crisis porque son las que están más propensas al idealismo. Entonces se ven muy vinculadas con Chávez, se vieron muy vinculadas. Entonces estamos en ese proceso de superación de esa crisis. Entonces está lo coyuntural, pero está también una crisis que no es coyuntural, es una crisis histórica que tenemos, que es lo que hace que tengamos una crisis de cuadros, por ejemplo. Es una crisis que hace hacer que algunos cuadros de nosotros, por ejemplo, Farías, ministro de Transporte, de Economía, hijo de Farías, padre, miembro del Partido Comunista, ahora está con el Partido Socialista y es ministro por el Estado, y entonces hablando de un conjunto de tesis económicas que ni siquiera tienen relación en cuanto a lo económico. Porque nosotros tenemos economistas en el partido, y me dice, mira, está la teoría economista que me enseñan a mí en la universidad, que es una teoría capitalista. Pero nosotros discutimos la del socialismo científico, la de Marx. Pero es que ni siquiera en el Estado se discute una teoría economista del capitalismo, no se discute. Todo es parafraseando. Todo es, no sé, sacando algunos versos y algunas palabras de discursos de Chávez. Y lamentablemente se sufre una crisis, todo un país sufre una crisis y nosotros no estamos expensos a eso. Nuestra militancia está sufriendo una crisis muy compleja, lo que hace que hoy en día
nos tracemos una táctica o una política interna de la superación. Hemos estado avanzando mucho en eso, y en esa misma base avanzar en los objetivos del partido, porque no podemos pasar toda una vida pensando cómo superamos las crisis, y crisis internas. Cuando hay una generación, como por ejemplo la juventud, que viene avasallante, que viene dispuesta a ponerse a la vanguardia, dispuesta a discutir, que escribe, que lee, que da el debate, y entonces lo más sano para el partido hoy en día, nos hemos determinado, pues, superar la crisis, y en la medida que vamos superando la crisis, vamos superando los objetivos, porque es que si no estamos bien, ¿cómo logramos? No podemos lograr nada. Entonces, vamos superando, y en la misma medida vamos logrando. Y entonces ahí está la discusión, pues. Y es cuando nosotros hoy en día decimos, o el pueblo, te encuentras en el pueblo, el Partido Comunista, sigan como vienen, porque ese es el camino. Como diría Ali Primera en su canción, dijo un obrero: no vendas tu canto, porque si te vendes, te vendes. Porque si te vendes, me vendes. Entonces nosotros vamos en ese camino. Yo creo que acabas de describir igualmente la crisis que se encuentra la mitad del movimiento comunista internacional. O sea, yo creo que desde que cayó la URSS, cayó el muro de Berlín, la mayoría de partidos comunistas han perdido el rumbo. Muchos han perdido el rumbo y están en la etapa en la que tú acabas de describir, que es la reconstrucción, superar la crisis de cuadros, porque no sé cómo estará allí la juventud en Venezuela, pero aquí ya te lo puedo asegurar yo, que tanto en España como en Europa es una juventud individualista, totalmente capitalista, rozando los términos libertarios, totalmente donde se fomenta el culto al yo, a la personalidad, es decir, al cada uno mismo, ¿no? En vez del colectivo, y intentar mejorar las condiciones del colectivo, ¿no? Yo hago por lo mío, y al lado, si le puedo pisar, le piso, ¿no? Esa es la mentalidad que está inculcada en la gente en Europa y en España también. Entonces, yo creo que los comunistas tenemos un trabajo muy grande y muy costoso por delante, pero es que, como bien decía Henry Barbusse en su libro, es que los comunistas tenemos razón. Es que es tan sencillo como eso, tenemos razón, las leyes objetivas de la sociedad nos dan la razón, el socialismo es una ciencia, y la historia ahí está ahí para observar y darse cuenta de que el socialismo ha funcionado allí donde se ha implantado y ha mejorado las condiciones de la mayoría, no de una minoría, no, de la mayoría. Porque lo que queremos es que mejore la mayoría. Entonces, has hablado largo y tendido del Partido Comunista de Venezuela, y también un poco del futuro que os habéis planteado, ¿no? Para el futuro. Quiero sí que me hables un poquito acerca de cuál es la relación que mantiene ahora mismo el Partido Comunista de Venezuela, o las juventudes mismas, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ok. Yo quiero partir desde los acuerdos que ha firmado el Partido Comunista con el Partido Socialista, el PSUV. Previamente a las elecciones presidenciales del 2018, el Partido Comunista no iba a apoyar a Maduro en la elección. Lo que hace que una dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela se venga hacia el Partido Comunista a discutir algunos temas. Aquí no tengo la lista de los temas que se discutieron del marco unitario, pero eran 19 puntos que se firmaron. En esa conferencia, que se hizo inclusive por cadena nacional, y previamente se había discutido, el Partido Comunista con el Partido Socialista habían quedado con unos acuerdos. Lo cual de 19 acuerdos solamente se ha cumplido uno. Y sin embargo, no coincidimos en la forma en que ellos han utilizado o han llevado a cabo ese punto. Ese punto es el antiimperialista. Pero en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo productivo, en cuanto al campo, en cuanto a lo industrial, en cuanto a los salarios,
no se han tomado medidas en cuanto a eso, más bien lo que han hecho es pasarle por encima, pisotearlo, y en vez de dar buenos salarios, bajan los salarios o mantienen los salarios. Es una forma de mantener la miseria. Entonces, hay un solo acuerdo en lo que coincidimos, y además que es la esencia del Partido Comunista de Venezuela y de todos los partidos comunistas del mundo, el antiimperialismo. ¿En qué no coincidimos? En que nosotros no combatimos el imperialismo cediéndole Citgo, por ejemplo, dejando que los políticos de derecha aquí hagan lo que quieran, llamen a insurrecciones, llamen a golpe de Estado, roben dinero de la nación, de la patria, y no se le haga nada. De que no coincidimos que para contrarrestar la agresión antiimperialista, yo hago una ley antibloqueo que le facilito las posibilidades al empresario o el capital local e internacional a venir a explotar la mano de obra calificada y la no calificada de Venezuela. No coincidimos. En el tema, sí, pero no coincidimos en cuanto a la práctica del imperialismo del PSUV. No coincidimos. Entonces, en este momento, nuestras relaciones están todas quebrantadas. Y es como yo venía pensando ahora, ¿qué buena relación yo puedo tener con una persona que tengo más de 2 años que no me reúno? El Partido Socialista no se ha querido reunir con el Partido Comunista desde aquel entonces. Y lo hemos llamado. ¿Por qué? Porque es que nosotros formamos parte, o en algún momento formamos parte de la construcción del socialismo en Venezuela. O colaboramos. Para nadie es un secreto que algunos compañeros de nosotros del Partido Comunista se fueron al Partido Socialista para aportar en lo teórico. Algunos quizás no, quizás tomaron una postura oportunista, pero el partido discutió ceder unos militantes para la construcción del partido. Y es como tú vienes y dices, tú revisas el Partido Socialista al inicio, y el Partido Socialista al inicio, te lo digo que se veía más o menos, porque se empezaban a discutir, se leían algunos temas marxista-leninistas, de Gramsci, de Ernesto Che Guevara, pero cuando empezaron a la construcción jurídica interna al partido, ahí es donde comienza todo el desequilibrio, pues. Pero entonces, en cuanto a la pregunta, ¿cuál es esta relación? No tenemos relación simple y llanamente porque ellos no han querido tener relación con nosotros, no se han querido reunir con nosotros. Eso es con la élite del partido, con la dirigencia del partido, con las bases es la misma relación. Nosotros no tenemos contradicciones con la base, más bien nosotros nos solidarizamos con las bases y viceversa. Las bases del Partido Socialista se solidarizan con nosotros, están con nosotros, discuten con nosotros, cuidando sus trabajos, porque una gran mayoría de la militancia del Partido Socialista forma parte de los ministerios, se puede contar, pero no, por lo menos no hay una agresión, no hay una contradicción, no hay un antagonismo. Con las bases estamos muy bien, y uno de nuestros objetivos es desarrollar la fuerza de amistad con las bases del Partido Socialista, o sea, traerlos a la APR, que es la Alternativa Popular Revolucionaria. Toda fuerza, toda corriente chavista que esté descontenta con las políticas de Estado hoy en día, nos gustaría que se sumen a la APR, a la discusión, a la posibilidad de irnos a tareas concretas, que nos colaboremos mutuamente y en lo pragmático. No tanto en lo teórico, porque bien sabemos cuál es la naturaleza de estos compañeros, pero sí en lo pragmático, pues en los intereses mutuos, pues. Y ahí tenemos el espacio, pues ahí está el espacio de la APR, que es la Alternativa Popular Revolucionaria, que es donde están todas las corrientes chavistas que le intervinieron los partidos, pues. Entonces tú me dices, yo te puedo también hacer una pregunta, o te puedo fomentar que me hagas una pregunta. ¿Cómo están las corrientes chavistas con el PSUV? ¿Cómo pueden estar las corrientes chavistas con el PSUV y con el gobierno cuando le intervienen los partidos? Nadie tiene buenas relaciones con el PSUV. Aquí los que tienen buenas relaciones con la alta dirigencia del PSUV y con Maduro son los burgueses. La gran burguesía es la que tiene buenas relaciones.
pero la clase obrera, los partidos populares, revolucionarios, ninguno tiene buenas relaciones. Ni siquiera, hermano, ni siquiera los militantes de la JPSV, ni siquiera los militantes de las bases del PSV tienen una excusa para tener buenas relaciones. La decadencia de la militancia ha venido de mal en peor. Para mostrar un voto en las elecciones pasadas. Ellos también vienen en una crisis, pero no es una crisis por el socialismo, es una crisis interna que ellos vienen teniendo también. ¿Por qué? Porque han abandonado el sector popular. Las bases las han abandonado. Entonces, ahora su política todas son elitescas, todo es desde arriba, todo desde el Humboldt, todo es desde la Asamblea Nacional, todo es desde el partido. Y las bases, que son los que ejecutan tus tareas a lo mínimo, que es en los pueblos, en los barrios, en las comunidades. No hay buenas relaciones. Aquí nadie tiene buenas relaciones. Los que también tienen buenas relaciones, como el PSV, son la derecha, que le han servido de alguna otra forma para el juego supuestamente democrático. Esa misma derecha que sacó casi 40 diputados en la Asamblea Nacional, pero en la toma de decisiones de la Asamblea Nacional, de proyectos y para contar, no contradicen, sino lo que hacen es levantar la mano. El único, y no lo digo yo, lo dice el pueblo, el único que está dando una batalla dentro del Parlamento Nacional, dentro de la Asamblea Nacional, se llama Óscar Figuera, que es el compañero que logramos que no nos robaran, porque también nos robaron unos curules. A nosotros nos robaron 4 o 5 curules, dejándonos uno solo. Y sin embargo hemos asumido la batalla. Óscar ha asumido eso de una forma titánica. La tarea que tiene Óscar solo, formar parte de una fracción, solo en la Asamblea Nacional no es fácil, porque en la Asamblea Nacional están las 3 fracciones. La minoría que somos nosotros, con uno solo, porque nos robaron 5 o 4 compañeros, está la fracción del chavismo, que son, no sé, como 260 diputados, 250 diputados, y la otra fracción de la derecha. La derecha, que también son diputados puestos por ellos mismos, porque es que algunos partidos de derecha los intervinieron. Y cuando ellos intervinieron, hicieron lo mismo que con PPT y con Tupamaro. Pusieron una dirección a los que ellos les convenía. Entonces, te puedes imaginar cómo está el juego, el escenario político en Venezuela, bastante complejo, lo que nosotros nos hace ver con mucha preocupación a la cuestión. Mucha preocupación. Pero como todo comunista, creo que con las contradicciones, con los antagonismos, con los problemas, con la crisis, como que nos fortalecemos más. Somos como el tambor. Entre más le peguen, mejor suena. Efectivamente, así es. Y ya brevemente, háblame un poco de tu experiencia dentro de las juventudes comunistas. Brevemente. Bueno, mira, aquí en Venezuela hay una particularidad, lo que hace que nosotros no tengamos tantas juventudes comunistas. Aquí la única juventud comunista se llama la JCV, la Juventud del Partido Comunista de Venezuela. No es como caso Perú, Argentina, España, que hay varias juventudes y varios partidos comunistas. No, aquí hay un solo partido, hay una sola juventud comunista. Que hay algunas corrientes, algunos movimientos marxistas-leninistas, sí, pero no se definen como juventud comunista, o sea, juventud de un ente, juventud de un partido, no lo hay. Aquí la única juventud comunista es la juventud del Partido Comunista, que somos nosotros. Bueno, mi militancia comienza desde muy pequeño, porque como te conté al inicio, mi familia es de tradición militante. Anteriormente a mis padres, los padres de mis padres colaboraban con la guerrilla local. Luego mis padres asumen eso de una forma un poco más militante, que entraron en los partidos, empezaron a asumir tareas, viajaron afuera del país a colaborar con las guerrillas de Nicaragua, de El Salvador, para contar, a estudiar.
Y entonces yo también heredé un poco la cuestión militante, pues. Y mi militancia ha sido desde pequeño, desde pequeño. Mi militancia viene desde la escuela. Siempre he sido rebelde, siempre he buscado organizar, siempre he buscado que los jóvenes tengan alguna conciencia, que tomen sus mejores decisiones, de que la juventud pueda formar parte de los procesos sociales y no como que esperar el relevo, sino que ya de a momento necesitamos formar parte también porque nosotros también tenemos que cuidar el futuro. Entonces, siempre he estado en esa búsqueda organizando y le he colaborado como todo militante de la vida, como todo militante de la revolución, como todo militante comunista. Le he colaborado a partidos, inclusive que no son de izquierda, compañeros que estudiaban conmigo y forman parte de las filas de los partidos tradicionales de izquierda, de derecha, los partidos socialdemócratas, y lo he colaborado, como por ejemplo, Bucunilli, necesito, qué sé yo, un discurso, necesito un documento para presentar porque quiero motorizar mi juventud, porque quiero que la coordinación nos tome en cuenta. Bueno, vengamos, yo tengo insumos, pues discutámoslo. Esta es mi metodología. Yo te planifico toda una lógica marxista-leninista, pero como todo venezolano también yo puedo hacer que te sirva para tu militancia, pero eso depende de ti, pues. Y he estado siempre en esa búsqueda. Mi primera militancia fue en la Juventud del Partido Socialista, en la JCB. En la JCB colaboré con la JCB en algunos congresos internacionales donde conocí a algunos compañeros de España, de Brasil, Uruguay, Perú, Francia, Alemania, algunos compañeros, y me sirvió como de experiencia internacional. Pero esa militancia fue muy corta. La militancia dentro del Partido Socialista o de la Juventud del Partido Socialista fue muy corta porque, como ya te había contado anteriormente, las contradicciones se vieron muy latentes y antes de convertirlas en antagonismo, era preferible irse y pensar bien las cosas, recapacitar dónde podemos hacer, qué podíamos hacer, con quién podíamos hacer. Eso es porque la naturaleza en algún momento del PCB, aunque mis padres vienen del PCB, la naturaleza del PCB en algún momento de la historia o de la época Chávez se tornó muy cerrada, precisamente por la depresión que te estaba contando, porque la depresión de Cuadro o la crisis de Cuadro que sufrió el Partido Comunista, precisamente era porque los propios militantes teóricos del partido también tenían una crisis interna, unas grandes contradicciones, lo que hacía que no se movilizaran, no motorizaran el partido, y el partido se quedó estancado por algún momento. Entonces, en ese proceso donde el partido se quedó estancado, muchos compañeros nos quedamos sin militancia dentro del partido. Siempre mantuvimos las relaciones, porque por ejemplo en los congresos siempre nos encontrábamos con los compañeros del Partido Comunista, que hoy en día son camaradas míos, porque son secretarios en Caracas y para de contar de las comisiones. Entonces, precisamente por eso es que en principio no estuve en la JCB. Los problemas dentro del PSV, dentro de las filas del PSV, de la JCB, de la JPSV en Brusual y en Caracas también. Y entonces nos damos un tiempo, de estudiar qué es lo que está pasando, porque también teníamos un punto de vista del Partido Comunista y tengo que ser sincero, teníamos un punto de vista que el Partido Comunista era muy cerrado, que estos dogmáticos, que no sé qué cuestión. Claro, pero cuando empezamos a estudiar, que nos empezamos a dar un conjunto de cosas, entendemos qué es lo que está pasando en el Partido Comunista en ese momento. Y esto es importante decirlo, porque así como uno también en algún momento quizás pensó mal o tuvo una postura, no todo en general, crítica al partido,
gracias a la información, a las relaciones, superamos eso. Y es lo que hace que nosotros hoy en día seamos militantes del Partido Comunista. Seamos tan comprometidos con el partido que hoy en día, en el municipio de Bruzual, la juventud comunista es el motor del Partido Comunista en el municipio de Bruzual y en el estado de Yaracuy, colaborando con los equipos de todos los municipios. Porque nosotros desde el municipio de Bruzual nos trasladamos todos los municipios, nos dividimos la tarea. Vete para el municipio de Bertiche, vete por el municipio de Páez, vete para la Independencia. Reúnete con los compañeros, necesitamos hacer esto. La juventud, la Federación Regional de Estudiantes Demócratas de Yaracuy. Reúnete con los sectores medios que están descontentos. Anda, ven. Y hemos servido de motor. Lo que hace que inclusive dentro de las filas de la socialdemocracia y los cristianos demócratas, los socialcristianos, tengamos buena receptividad. ¿Por qué? Porque nosotros en la discusión, en la militancia, le hemos demostrado que con los comunistas sí se puede discutir, sí se puede avanzar, y mucho más cuando tenemos contradicciones con un mismo monstruo contra un mismo enemigo en común. Entonces hoy en día la juventud, más que nunca, y yo creo que así como la lucha de clases es el motor de la historia, la juventud con su energía, con sus ganas de aprender, con sus ganas de hacer, también forma parte del motor de la historia. O sea, somos fundamentales en la lucha de clases. Sí, yo te quería parafrasear un poeta español comunista que tal vez conocerás, que es Miguel Hernández. Él decía que juventud que no se atreve no es juventud ni es nada. Yo creo que va por ahí, ¿no? Lo que estás diciendo un poco, ¿no? Okay. Entonces, ya para acabar, te voy a dar 2 minutos libres, ¿vale? 2 minutos, 1 minuto y medio libre para que transmitas lo que quieras, ¿no? A la gente que pueda ver el vídeo. Y sí quiero un poco que vaya en la dirección de una vez quitar de la cabeza a la gente eso de que el imperialismo nos vende, ¿no? De que Venezuela es comunista, Venezuela es comunista y Venezuela es comunista. Entonces, nada, te doy la palabra a ti ya para acabar y tienes 2 minutos libres para hablar. Quisiera aprovechar la oportunidad para enviar un saludo fraternal de amistad a los compañeros comunistas y socialistas y revolucionarios de toda Europa para enclarecer la idea que nos vende el imperialismo, los reformistas y los oportunistas sobre el tema del socialismo en Venezuela, el caso Chávez y el socialismo del siglo XXI. Para nosotros es muy importante que desde ahora podamos empezar a comunicarnos con ustedes y ustedes con nosotros para empezar en el intercambio de ideas y el enclarecimiento de las ideas que se tienen en función de fortalecer el movimiento internacional de los proletarios. Sí, así es, y espero que la gente escuche tu mensaje y te haga caso, ¿no? Porque es que es muy importante caracterizar las cosas como son, porque nosotros, los comunistas, somos ante todo materialistas y defendemos la realidad objetiva. Por eso mismo ruego a la gente que vea este vídeo que repase un poco todo lo que has hablado en la entrevista. Nos han dicho cosas muy interesantes acerca de Venezuela. Has hablado cosas que yo ya me sospechaba, pero ahora lo sé, tengo fundamentos reales, que sé que las cosas que pasan en Venezuela no son como la tele me lo vende aquí en España o como lo dice la Unión Europea o Bruselas. Entonces, nada, todo un placer haberte tenido aquí, Ukinigi, todo un placer verdaderamente. Igualmente. Has estado muy bien y si quieres para una futura entrevista yo estoy dispuesto a hacerla de nuevo, podemos tratar los temas y nada más. Con esto nos despedimos, camaradas. Saludos, camaradas. Saludos. Muchas gracias por todo, camarada. A ti.